noches. Siempre es un gusto y un placer, hermanos, podernos encontrar en este espacio y meditar un poquito en la palabra del Señor. Isaías, ese precioso libro, en los capítulos 41 al 61 aproximadamente, encontramos en ese lapso cuatro al menos textos reconocidos como los cánticos o los poemas del siervo. Y esos poemas, esos cánticos hacen especial referencia o énfasis en el carácter del siervo y en la tarea que Dios le encarga al siervo de Dios. Ahora, no siempre la expresión siervo se ha circunscrito a Jesucristo. Algo otras veces, varias, se hace referencia al pueblo de Israel y alguna vez hace referencia incluso a Ciro. Acompáñenme a Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, porque allí estaríamos encontrando el primer cántico, el primer poema del siervo. Dice: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperan las costas, dice la palabra. Creo que lo primero que hay que hacer es aclarar un poco el concepto de siervo. Hace referencia por lo menos a obediencia, a sujeción, a sumisión, a dependencia. La idea fundamental del siervo es que tiene o desarrolla el carácter de someterse completa y plenamente a la voluntad de su Señor. El siervo, dice este texto, es escogido por Dios, es sostenido por Dios. El siervo trae contentamiento. ¿Esto qué significa? Que Dios se siente orgulloso de su siervo, y por la acción del Espíritu Santo el siervo hará y traerá y promoverá la justicia entre los pueblos. Dice también el texto que no andará gritando y alzando su voz por las calles. Esto tiene al menos dos implicaciones. Una, que no se andará autopromocionando, autopromoviendo, pero otra, probablemente la más importante, es que no andará emitiendo juicios por las calles y por los pueblos en relación con los humildes, que ya están sufriendo suficiente y que están suficientemente heridos, quebrados si se quiere. Dice el texto que el siervo no los terminará de quebrar. En relación con los pobres que ya están sufriendo también suficientemente y de paso su fe está siendo bastante debilitada, dice que no los terminará de apagar. Es como una llama que está perdiendo su fuerza, pero este siervo, el siervo de Dios, no terminará de apagar su llama. Más bien, dice la Escritura, expondrá la palabra de Dios, expondrá el juicio de Dios al respecto, y no desmayará y no se cansará hasta cumplir cabalmente su tarea. Ahora, toda esa misión era en principio dada al pueblo de Israel. Y lo dice el mismo texto de Isaías, allá en el capítulo 41, versículos 8 al 12. Se refiere a su pueblo como su siervo. Dice, capítulo 41 de Isaías, versículo 8 en adelante: Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé, y te dije, mi siervo eres tú.
yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque estoy contigo. No te desalientes, porque soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, etc. Este pueblo de Dios, Israel, fracasó en el encargo, fracasó en la tarea, en su papel de siervo de Dios. Muchos de sus representantes y el pueblo en términos generales fracasaron. Y fracasaron porque no fueron sensibles precisamente a los más humildes, a los pobres. Y hacían en muchos casos todo lo contrario. En vez de practicar humildad y mansedumbre, sí, algunos se paraban en las plazas a orar para ser oídos y aplaudidos de las gentes. Cuando daban de tal manera que resonara el hecho de que estaban dando. En vez de practicar humildad y mansedumbre, lo que hacían muchas veces era autopromoverse. Ellos sí, algunos se paraban en las plazas a orar para ser oídos y aplaudidos por las personas. Y cuando daban y ofrendaban, entonces hacían sonar la ofrenda para que fueran escuchados. No promovieron ni encarnaron el juicio verdadero de Dios y tampoco promovieron la paz y el bienestar, sino solamente el de ellos. Muchos, incluso delante de Pilato, gritaban cuando éste expuso a Jesús: crucifícale, crucifícale, refiriéndose a Jesús, el que es sin pecado. Ahora, ellos no cumplieron, el pueblo no cumplió, pero uno sí cumplió. Lo que fue imposible para la nación de Israel lo cumple Jesús en su propia persona. Pablo lo define allá en Filipenses 2:7 de esta manera. Dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, encarnando Jesús todo el concepto de siervo del cual ya hablamos. Cumplió a cabalidad. Mateo lo registra en el capítulo 12 de Mateo y dice precisamente que Jesús había cumplido todo lo que fue dicho por el profeta Isaías. Dice que sí cumplió. Trajo consuelo, trajo esperanza al pobre, estimó y sanó al herido, proclamó y cumplió, encarnó la perfecta justicia de Dios en términos de implementar la paz y el bienestar integral para las gentes. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, los creyentes, tenemos el Espíritu de Dios. Proclamamos a Cristo, el perfecto siervo de Dios. ¿Para qué? Todo aquel que lo necesita y todo aquel que pueda creer, reciba de él todos estos beneficios. La Escritura en muchos contextos nos recuerda que este precioso y perfecto siervo de Dios no echará fuera al que viene con corazón arrepentido. No le aplastará, no le desechará, con amor le levantará, fortalecerá su fe, le tratará no solo con justicia, sino con bondad, con misericordia y especialmente con gracia. Al desalentado, al que sufre, al herido, al ciego, nunca los echará fuera si le buscan de todo corazón. La invitación, iglesia, nosotros gozamos de esta bendición. Muchos a nuestro alrededor no. Y nuestra tarea es proclamar a este bendito siervo de Dios para que muchos más le conozcan. Vamos a orar. Dios los bendiga. Oremos. Amado Dios, gracias Señor por recordarnos esa misión en la persona de nuestro Señor Jesucristo como el verdadero y perfecto siervo de Dios.
Gracias por Isaías, que nos recuerda no una vez, sino varias veces, que en nuestro Señor Jesucristo encontramos perfectamente ejecutada la tarea que Dios encomendó. Los seres humanos, el pueblo de Dios en general, somos insuficientes. Pero, como dijo el apóstol Pablo, gracias doy a ti, Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, Padre, también gracias por ayudarnos a comprender que esa tarea del siervo implica trabajo, consuelo y esperanza para el pobre, para el humilde. Gracias por ayudarnos a comprender que la tarea del siervo implica justicia de Dios y bienestar y paz. Ayúdanos a nosotros, Señor, como tu pueblo, a proclamar a Cristo como el perfecto siervo de Dios, a llevar consuelo a los corazones, especialmente a los que no le conocen, y recordarles, decirles a ellos que venir a Cristo es sinónimo de bienestar, de perdón, de reconciliación, que no los va a echar fuera, que Él no echa fuera un corazón contrito y humillado, no le desechará. Más bien en Él, en Jesucristo, cada ser humano encontramos fortaleza, podemos fortalecer nuestra fe y ser tratados con toda justicia, compasión, con misericordia, con gracia. El desalentado, que venga a Cristo. El confundido, la persona que vive sin esperanza, que venga a Cristo. Padre, ayúdanos a llevar ese mensaje. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias. Amén.